entonces por favor colocar aceptar para que no vayamos a tener problemas en la sala. También voy a proceder a conectarme en vivo en Facebook, entonces si alguno de ustedes de pronto tiene algún problema en Zoom, no se preocupe, que recuerde que puede entrar a nuestro canal de Facebook y ahí también estará la charla en vivo y podrá realizar preguntas como también se hace aquí en el Zoom. Entonces, si les aparece algún mensajito, de nuevo aceptar para no tener ningún inconveniente. La grabación de la charla estará disponible a partir del día lunes, tanto en la página del proyecto como en la página de YouTube. Las transparencias de la presentación del día de hoy ya están en la página del proyecto y en el repositorio Funes, por si de pronto alguno quiere tenerlo de referencia. Al final de la sesión damos un minutico para mostrar dónde podemos encontrar esas referencias de cada sesión. Y eso sería todo. Entonces, en esta sesión, el profesor Francisco Cordero presentará la experiencia titulada La modelación en la vida de gente, una relacionalidad entre la matemática escolar y la realidad. El profesor Francisco es jefe del Departamento de Matemáticas Educativa del CIMBESTAF, tiene un doctorado en el CIMBESTAF y postdoctorado en Purdue University, Indiana, Estados Unidos. Sus temas de investigación se basan en la teoría socioepistemología de la matemática educativa para estudiar las categorías del uso del conocimiento matemático de la gente, sus modelaciones matemáticas y la transversalidad de saberes, la formación y profesionalización del docente de matemáticas, y la socialización de la ciencia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, de la Academia Mexicana de Ciencias y del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa. Ha formado investigadoras e investigadores por varias generaciones. Ha dirigido un poco más de 71 tesis de maestría y 24 de doctorado. A continuación, doy paso a nuestro ponente, Francisco Cordero. Profesor, es un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. El público es todo suyo. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, sobre todo por la invitación. Me siento muy halagado y muy contento. Saludar a Pedro, que hace años que no nos veíamos seguramente. Sabíamos de nosotros en tanto que estamos dentro del mismo movimiento de la matemática educativa o bien de la educación matemática. Pero hace tiempo que no lo veía. Me dio mucho gusto, Pedro. Gracias por saludarme y por estar aquí. Muchas Bueno, gracias. pues, pues yo preparé algo que creo que va a ser una reflexión interesante. Eh, yo creo que hubo ciertas recomendaciones como que enfocara mi atención a proveer a los profesores, profesoras. Me decían que la mayoría son de nivel básico, educación media, eh, para que la plática les sirviera de sustentos para mejorar su enseñanza y aprendizaje. Creo que es algo difícil en una charla. eh, Perdón, la charla ¿de cuánto tiempo es? Es de 40 minutos y luego tendremos una sesión de preguntas de 20 minutos. Entonces te agradecería mucho que cuando faltaran 10 minutos me avises, por favor, sin ningún De problema, acuerdo, señor. para que... bueno, entonces, eh, creo que para hacer trabajos como el solicitado se requiere más bien de talleres, que podríamos hacerlo también en su momento, pero creo que elegí mejor una reflexión que sí va a ser profunda, porque de alguna manera se va a sustentar con investigaciones que hemos hecho pues a lo largo de un poco más de 30 años y es muy interesante eso. Entonces, el título, Modelización en la vida de la gente, pues se refiere a una perspectiva que voy a explicar y justo la problemática está en esa relacionalidad entre la matemática escolar y la realidad. Y creo que entonces eso nos va a ayudar a que juntos pensemos ciertas preocupaciones que se comparten en general y que no importa en qué país está, pero creo que nos va a hacer mella. Bueno, entonces eh, decidí iniciar con esta pregunta que es típica, ¿no? ¿Cuál es la problemática educativa de la matemática? Eh, Me puse a pensar que yo creo que esta pregunta en general siempre se hace más de una vez. Ustedes como
profesoras, como profesores de matemáticas, como estudiosos en la disciplina de la problemática, pues es una constante que aparece ahí. Yo quisiera que la pensáramos utilizando todo el background que nuestra disciplina ha tenido y tal vez nos pueda llevar a un aspecto, decía yo al inicio, de reflexión y profundizar sobre el hecho mismo, ¿no? Entonces, me decidí hacerme la pregunta que esta pregunta tiene una edad, ¿no? O sea, porque pues la hacemos siempre, pero tiene una edad y con esto quiero marcar una evolución y me voy a esforzar por ello. Entonces, pues yo creo que preguntarse sobre una problemática educativa de la matemática tiene cientos de años. Hay muchos datos al respecto. Y esto está a la par de la constitución o de la construcción de la obra matemática, ¿verdad? Matemáticos de primera, matemáticos profundos, donde se iba gestando la obra, lanzan ciertos tipos de preguntas preocupados por el aspecto educativo. Y entonces yo creo que en esa línea de tiempo de cientos de años, me atrevo a decir que en torno a unos 50 años aparece un punto de inflexión. Ese punto de inflexión, pues lo voy a expresar con la idea de variedad didáctica o educativa, ¿verdad? Es decir, empieza a haber una teorización y un trabajo científico acerca de entender la problemática, eh, con fines de dar una respuesta al aspecto educativo de la matemática, entenderlo con mayor profundidad. Esto ha caminado y decir 50 años con respecto a la edad de la obra matemática puede ser joven, pero ha caminado y ha tenido una evolución enorme. Pero quiero yo llevarlo a un foco de atención. Yo creo que hay un marco de referencia, inclusive aceptaría que pudiera ser plural, hay marcos de referencia, pero quiero llevarlo a una discusión eh, que nos conviene para entender con mayor profundidad esta problemática. Yo creo que el marco de referencia está compuesto por una idea de cientificidad. Y yo creo que es correcto, o sea, no me atrevería a decir que se ha caído en errores, pero si se habló de la educación de la matemática, pues el marco de referencia que se abrazó y que se ha abrazado y que sigue fuertemente abrazado es la cientificidad. Y esto, pues, nos obligó a preguntarnos qué es la matemática cuando estamos en esa variedad didáctica y educativa, ¿verdad? O sea, como que es inevitable preguntarnos qué es el conocimiento matemático, qué es la matemática. Y esto por diferentes visiones, dimensiones, la dimensión cognitiva, la dimensión epistemológica, la dimensión didáctica, pedagógica, etcétera, pues nos ha llevado a entender una respuesta de esa pregunta o a entender incluso la pregunta sobre competencias, sobre habilidades, ¿verdad? Y de ahí en algún tiempo se empezó a destacar mucho la visualización. eh, Mucho antes no se hablaba de representaciones y empezamos a hablar de representaciones. Estoy hablando de la vida de la disciplina, ¿no? Y eso ha sido un avance enorme, sin duda. Pero hoy se asoma una pregunta y que está muy fuerte en diferentes lugares del mundo, en particular en mi país, que hay una transformación educativa. Estuve hace unos días en Chile y también están atravesando una reforma educativa. Ya más tarde que termine la sesión, tal vez ustedes me lo pueden aclarar. En Colombia no lo sé muy bien si están atravesando alguna reforma educativa, pero en Chile y en México al menos podría asegurar que el foco de atención está en que si vamos a educar, si vamos a llevar la matemática a la educación, tenemos que poner ese conocimiento
al servicio de la humanidad. Es una demanda, si lo leemos con cuidado o la asimilamos con cuidado, es una demanda tremenda. Es algo que a mí me parece adecuado, pero es tremendo. Entonces aquí creo que se va asomando un punto de inflexión para entender el valor tanto social, tanto epistemológico incluso, cuál es la problemática educativa de la matemática. Entonces, yo voy a hacer este ejercicio con ustedes y es tratar de entender esta pregunta en un marco de referencia que, que tengo que incluir la necesidad de entender incluso y proponer, poner el servicio, o sea, poner el conocimiento de la matemática al servicio de la humanidad. Y esto entonces me obligó a preguntarme la gente, ¿qué papel juega la gente? Y he descubierto que ese constructo o ese ente ha sido olvidado, ha sido soslayado. Cuando queremos mejorar la enseñanza y aprendizaje de la matemática, pareciera ser que muy tibiamente o a veces ni siquiera incluimos a la gente. Y aquí a la gente le quiero dar un valor de corte epistemológico también, o sea, porque la gente somos todos, son ustedes, yo, nuestros alumnos, nuestras alumnas, ¿verdad? Y entonces, esto me ha llevado a hacer un corte de pregunta. No es qué es la matemática, sino cuál es la función de la matemática. ¿Cuál es la función del conocimiento matemático? Bueno, entonces este es el preámbulo. Por ahí voy a caminar en toda la charla. Voy a tratar de motivar algunos aspectos que estoy señalando, pero va en ese camino. Entonces, ¿cuál es la problemática educativa de la matemática? Me preocupa porque soy alguien que tiene pues más de 40 años o cerca de 40 años de estar dedicado a la disciplina, ¿verdad? Y esto pues me debe de reflejar un aprendizaje, pero también una reflexión profunda de ese significado y cómo hemos avanzado y qué cosas se detienen y qué cosas sí avanzan y por qué hay cosas que se detienen. Yo creo que encaminar la discusión hacia entender que la gente ha sido olvidada, es un sujeto olvidado, y que entonces debemos de entender o hacer un tratamiento del conocimiento matemático para la escuela, para educar, donde la perspectiva esté en la función de ese conocimiento. ¿Cómo funciona ese conocimiento? Fíjense que incluso he hecho encuestas y en docentes de educación básica, por ejemplo, pues hay una centración hacia pensar lo que sabe el niño o la niña, pero no hay una pregunta ni una preocupación, ¿cómo lo usa ese conocimiento? ¿Cómo los niños y las niñas usan el conocimiento matemático? Pero igual nos vamos hacia la parte de adolescentes y nos vamos hacia los jóvenes universitarios y ya hay pocas respuestas hacia el uso del conocimiento matemático, ¿verdad? Hay estudios que han ya hecho comparaciones de cómo es que hay comunidades de jóvenes que están estudiando ingeniería y resuelven un problema que les atañe a su disciplina de la ingeniería. Y la manera de tratar el conocimiento matemático no se parece a la matemática que le están enseñando en su currícula de formación para ser ingeniero de matemáticas. Entonces, vamos a darle más contexto a esto. Bueno, entonces, estos subrayados es para tener atención a este aspecto. Bueno, se me ocurrió pensar en que estos son continentes que los conocemos en el mundo, y entonces hablamos de continentes, y muchas veces, si solo decimos continentes y no miramos la peculiaridad de los continentes, podríamos perder mucha información desde su historia, desde
desde incluso por qué están dibujados así. Hay estudiosos donde nos han informado de que los mapas no son tan reales, sino están obedeciendo a ciertos principios de poder, incluso de poder económico, y hay cosas como que se dibujan de un tamaño mucho más grande para reflejar ese poder. Entonces, es algo muy interesante. Entonces, aquí yo solo quiero decir que sepamos que esto, el mundo está, nuestro mundo, nuestro planeta está compuesto de continentes, es algo muy importante. Pero si no me voy a la peculiaridad de los continentes, puedo perder demasiada información. Y hagamos un zoom hacia esos continentes, y aquí son ciudades, ¿verdad? Esta es San Cristóbal de las Casas en México, Chicago, esto es Basilea, Suiza, y aquí tenemos una calle típica de Chile, es actual, en Valparaíso, y entonces, si yo digo solo ciudades, creo que solo tendría una generalidad de lo que es una ciudad, pero si yo me fijo en peculiaridades, pues empiezo a ver aspectos de formas distintas. Y si tantito más profundizo sobre la peculiaridad, puedo entender que aquí hay una historia, aquí hay otra historia, aquí hay otra historia y aquí hay otra historia. Y si pienso en el conocimiento, seguramente también voy a entender que aquí se generan conocimientos en una, en otra y en otra ciudad, en tanto que hay cultura y se expresa cultura, hay sentires, se siente la vida de una manera y entonces se generan. Entonces, esto para mí quiere decir que la peculiaridad, pues, me hace apreciar formas y también me invita a pensar en una pluralidad epistemológica. Y si hago otro zoom en esas ciudades, pues me meto a las aulas, ¿verdad? A las aulas escolares. Y también si pienso en la peculiaridad de las aulas, pues veo cosas distintas. No es suficiente para mí decir aula, sino entender que, que la peculiaridad me permite apreciar diferentes formas, ¿verdad? Incluso hasta condiciones sociales. Esto lo veo distinto acá. Esto es Chile, esto es México. Estos son países de Estados Unidos y de Europa. Entonces, hay diferencias y, y decir aula se gana en cierta discusión, pero, pero apreciar la peculiaridad, creo que se empieza a ver características y sí importan. Entonces, aquí la pregunta es, yo creo que si mi punto de poner estas imágenes es solo llevar la atención a que sí importa la peculiaridad, en tanto que me permite apreciar diferencias. Entonces, ¿qué pasa con el conocimiento matemático? ¿Qué hemos hecho con el conocimiento matemático? Bueno, si yo hablo de conocimiento, yo sí creo que tenemos que ligarlo a la realidad o a las realidades. O sea, hay una relación y no tendría sentido hablar de realidad si no se habla de conocimiento. Si se habla de conocimiento, se está hablando de realidad. Entonces, esta relación conocimiento y realidad, y esto entonces también lo inserto en la matemática, así pienso la matemática, es mi cosmovisión de la matemática. Entonces, pienso que un camino que se ha tomado cuando señalé hace rato, decir, hay un marco de referencia que es la cientificidad, en un terreno de avanzar con respecto al conocimiento, porque la ciencia ha avanzado, porque ha habido una evolución epistemológica. Entonces, el acento está en generar un conocimiento que es universal. Y ese conocimiento universal me lleva a expresar una forma de ese conocimiento. Y entonces me lleva a precisar una epistemología. Y entonces a esto le podemos llamar un conocimiento matemático. Fíjense que el hacer este ejercicio de irse hacia la gente y pensar en la pregunta de la función del conocimiento matemático, pues me ha obligado, nos ha obligado
a precisar su peculiaridad, a entender que hay diferentes formas y también a entender que hay una pluralidad epistemológica. Y todas ellas se relacionan. Podríamos entender una pluralidad epistemológica a través de las varias formas y luego generar peculiaridad y viceversa. Y esto es lo que nosotros le llamamos la función del conocimiento, en nuestro caso, matemático. Y sobre ese eje nos vamos a ir a ofrecer el tipo de investigación que hemos estado haciendo y cómo me ubica o busca un estatus de la pregunta, ¿cuál es la problemática de la educación de la matemática? Entonces, esta relación es algo que hay que buscar. Cuando hablamos del conocimiento, lo voy a acotar, lo voy a llevar hacia el escolar. No estoy hablando del conocimiento así en general, sino es algo que me atañe, el conocimiento escolar y su relación con la realidad o no relación con la realidad. Fíjense que uno descubre que muchas veces el conocimiento escolar explícitamente no está ligado con la realidad y muchas veces no se admite que la realidad tiene conocimiento de tal suerte que pueda afectar al conocimiento escolar. A mí yo percibo que en la educación hay una dirección del conocimiento escolar hacia la realidad, pero viceversa no. Entonces, nosotros nos hemos empeñado en darle un papel a esa relación, entender esa complejidad de relación, porque es muy compleja. De ahí entonces el nombre de relacionalidad, porque no estoy buscando una biyección uno a uno y sobre, sino más bien una cuestión que admita muchos aspectos y esos aspectos pueden estar compuestos por muchas vecindades y entonces realmente va a ser necesario entenderlo a través de un sistema complejo. Y entonces este constructo, función del conocimiento, empieza a ser mella hacia entender lo que queremos expresar y de ahí entonces darle una apreciación del problema que estamos hablando educativo de la matemática. Bueno, entonces voy a ir hacia adelante y quiero entonces tomar un aspecto que me va eh, eh, a permitir explicarles lo que queremos decir con función del conocimiento y que va a corresponder a una categoría de modelación. Entonces, vamos a partir. Este P' es con toda una intención de hablar de un principio, pero que se deriva de un principio que está en la propia ciencia, porque estamos hablando de eso, pero lo voy a ir acotando hacia la función del conocimiento y hacia la gente, un poco haciendo énfasis que, que no toda no la cientificidad va a estar dando respuestas sobre todos los problemas educativos de la matemática. Y entonces, al admitir este principio de la función del conocimiento, pues nos hizo precisar sobre los usos del conocimiento. Y, y lo tratamos de entender, o lo hemos tratado de entender, en su institucionalización. De ahí entonces vamos a considerar elementos escolares como el básico, el bachillerato, o sea, para nosotros es la educación media, la educación superior, lo pongo ahí ingeniería porque ahí hemos hecho mucho trabajo en la formación de ingenieros y en el trabajo de las comunidades de ingenieros. Pero hemos entendido y lo que queremos hacer ver es que si hablamos de usos, hay un uso del conocimiento en el nivel básico, en educación media y en el superior, pero que cuando miramos lo miramos en esta línea horizontal, entonces esos conocimientos, esos usos se resignifican, ¿verdad? Lo que sucede aquí se resignifica aquí y se resignifica acá. Lo que sucede aquí se resignifica aquí y también se resignifica acá.
Y entonces esto le vamos a llamar transversalidad de saberes del conocimiento matemático y, o saberes matemáticos. Y esto me genera una epistemología. Tenemos publicaciones, evidentemente, de todo esto, que al final las voy a señalar. Entonces, déjenme darles un ejemplo. Fíjense que es algo muy interesante y que sí llama la atención. Yo espero que a ustedes también. Lo he expuesto en muchos lugares y se hace mella en nuestra reflexión de cómo hemos entendido el problema educativo de la matemática. Voy a tomar como ejemplo una categoría que le hemos llamado reproducción de comportamientos. Y entonces, en el nivel básico, es típico encontrar imágenes como estas o actividades como estas, ¿verdad? O sea, dado esta figura, reproducirla aquí, ¿verdad? Esto puede ser un ejercicio para los niños, niñas de ciertas edades escolares, para hablar del espacio, de su distribución de espacio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Fue interesante encontrar que esta reproducción de esta figura, pues nos va a llevar a un hecho científico, pero también que obligó a la humanidad también a precisar sobre el conocimiento matemático al reproducir, en este caso, un comportamiento. Esto puede ser como algo que va asomándose a algo que después va a ser una reproducción de comportamientos. Hicimos un estudio en educación media con jovencitos de secundaria, donde a través de sensores y de calculadoras que grafican, pudieron ellos, ante una actividad, darle un sentido al comportamiento de, de esta expresión, de esta expresión lineal, en relación con toda esta estructura. Y encontraron, fíjense, aquí la parte interesante es que emergió en ellos, o sea, encontraron, o sea, no es que les dijimos, sino encontraron que justo esta parte lineal es esta recta tangente cuando esta curva cruza el eje de las Y. Entonces, ellos no lo discutieron en función de que es una tangente, sino de que hay un comportamiento. Y que este comportamiento, que es esta parte lineal como una recta, la parábola o la curva se parece a esto en esta vecindad y después recupera su forma, en este caso, de parábola. Fíjense aquí que esto es interesante, no solo es una curiosidad, porque después se hicieron más trabajos, hay publicación al respecto, o sea, lo hemos publicado en diferentes tipos de revistas. Hay una propiedad que incluso esto se generaliza a los polinomios. Cualquier polinomio que cruza el eje, o sea, cualquier polinomio cruza el eje de las y. Y entonces, allí, en ese punto, la parte lineal de ese polinomio va a ser una recta como la que aparece aquí. ¿Esto para qué? O sea, el punto no es, lo importante no es esto que estamos diciendo, sino lo importante es la resignificación que le dieron y a través de ello, entonces, en una actividad, el estudiante logra un argumento y dado que ve una parábola o un polinomio, traza la parte lineal y después traza la curva según la potencia, si es par o impar, etcétera, etcétera. Y crea un argumento de comportamiento. Fíjese que aquí aparece un primer inverso que voy a llamar la atención más adelante. Un inverso de lo que sucede en la matemática escolar. La matemática escolar, lo primero es que te dice, hay una función, hay un punto, te doy un método para poder entonces calcular una recta tangente y calcula la recta tangente. Aquí, el inverso consiste en que se dibuja la recta tangente y después la curva. Voy a decir también más adelante por qué es importante señalar eso. Después,
tuvimos un trabajo con una comunidad de ingenieros en México, con petróleos mexicanos, y entonces nos explicaron cómo es que ellos salen al mar ah, y buscan donde hay petróleo. Entonces, fíjense cómo el punto es bien interesante y hasta obvio, pero es interesante saberlo. Hay minerales, 10 minutos, profesor Francisco, como usted me pidió. ¿en serio? Ya, o sea, ya llevo 40 minutos hablando. No, Uy, 30. 30 minutos. Uy, bueno, voy a apurar más. Bueno, entonces, aquí hay un mineral de petróleo y entonces lanzan con sus ondas sonoras y se dibujan curvas de cierta forma, en tanto que esto es un mineral de petróleo. Entonces, ¿cómo lo buscan? Pues una vez que van al mar, lanzan sus ondas sonoras, ¿dónde se van a detener? Donde aparezcan, donde se reproduzcan estos comportamientos de ondas, ¿verdad? Fíjense qué interesante, ¿no? Y entonces, ahora nuestro punto es hacer destacar lo que hemos encontrado en esas investigaciones. Y fíjense que en el nivel básico, pues hay una distribución espacial. Eso aparece en la currícula. En la educación media está la recta tangente, en tanto que se enseña. Y en ingeniería se enseñan sistemas de control. Lo que aquí yo trato de expresar es cómo reproducción de comportamientos es resignificado tanto en el básico, de esta forma, resignificado el comportamiento tendencial aquí, de esta forma, y en la ingeniería, el comportamiento, en la reproducción de un comportamiento resignificado de esta manera. Entonces, ponerlo en este escenario nos hace ver cómo es que reproducir un comportamiento puede ser resignificado en los diferentes niveles escolares. Pero si yo hablo de recta tangente, yo no puedo hacerla transversal a este nivel, ni tampoco pudiera hacer transversal el sistema de control hacia acá. Bueno, entonces me voy más rápido y fíjense qué reflexión es la que estoy tratando de llevar. Miren, vamos a pensar en una ecuación diferencial y voy a empezar a la inversa. Este es menos x y queremos crear un comportamiento como menos x. Entonces, este sería la parte eh, obvia, ¿no? La solución trivial, pero aquí aparecen variaciones que entonces me van a hacer que y se parezca o no, según quien sea A y B, a menos X. Y este es el modelo, ¿verdad? Y esta es una ecuación diferencial y una manera gráfica de representarlo, ¿verdad? Y luego, pues si yo quiero hacerlo más suave, o sea, este comportamiento o más agudo, o sea, que pivotee más, pues entonces tendré que entender cómo variar A y B para que eso suceda, ¿verdad? Y esto pues es la estabilidad. Y si yo me lo pregunto, ¿cómo es que pudiera generar un conocimiento de esa ecuación diferencial en los diferentes niveles? Pues en el básico lo descartaríamos totalmente. En educación media también, sin embargo, en la superior aparece, ¿verdad? Nunca lo podría hacer transversal, pero si de la ecuación diferencial veo la categoría reproducir un comportamiento, como los ejemplos que acabo de dar, fíjense, este es un modelo que reproduce este comportamiento. Esta Y va a reproducir un comportamiento similar a este, ¿verdad? Asintóticamente se va a parecer a. Y entonces, pero reproducir un comportamiento sí es transversal a los diferentes niveles educativos. Bueno, entonces, una apreciación de este tamaño nos llevó a hacer un trabajo serio, profundo, nos hizo generar una teoría, nos hizo generar un corpus teórico basado en la teoría socioepistemológica, donde empezamos a entender que se requiere un marco de referencia donde aparece un conocimiento matemático institucional. Este es el que aparece en las currículas, sin más. Pero no están los usos, entonces necesitamos incorporar los usos. Para esto entonces empezamos a hacer estudio en la matemática escolar, en la matemática escolar. Por mucho tiempo estuvimos haciendo preguntándonos cómo son los usos en la matemática escolar, pero luego nos dimos cuenta que era necesario extenderlo y llevarlo
a otros dominios de conocimiento, pero también no solo en el aspecto académico, sino en la vida, ¿verdad? Pero entonces no nos quedamos con esa tarea así solo, sino fue necesario entender cómo se resignifican esos usos del conocimiento en la escuela, en otros dominios y en la vida. Y entonces generamos un constructo con un cuerpo teórico, decía yo, donde rendimos cuentas y vamos conformando una epistemología que nos permite decir cómo hay un conocimiento en la escuela, en el trabajo y en la vida. Y tuvimos que generar pues, constructos como el funcionamiento y forma, y de esta manera poder dar evidencias de esas resignificaciones. Hasta ahí hemos generado una categoría de conocimiento matemático, que en un momento, si los 10 minutos me permiten expresarlo, lo voy a decir. Fíjese que fuimos generando una estructura epistemológica donde a través de un instrumento o instrumentos hay una significación y con esa significación sucede un procedimiento. Y entonces todo esto en conjunto genera argumentos y resignificaciones. Ejemplos que tenemos es la variación, es una situación de variación que nos lleva a predecir. Hay una situación de cambio que nos lleva a argumentos de acumulación. Fíjense que está aquí la derivada o bien la simultaneidad de derivadas y aquí está la integral. Y luego la transformación que nos lleva a entender que, que se generan comportamientos tendenciales. Recuerden muy bien el modelo gráfico del COVID, ¿verdad? Donde la curva se aplastaba y se alargaba, ¿verdad? Y esto daba respuestas. Entonces, el comportamiento con tendencia tiene una importancia enorme. Esta situación de aproximación es como la clásica, pero nos hizo ver cómo el asunto importante de aprender en el cálculo es la analiticidad de las funciones, es decir, no es la definición en sí, porque la definición nos invita a una iteración de derivadas, mientras la analiticidad nos invita a una sucesión, a una secuencia de derivadas simultáneas, y eso es algo muy importante. Bueno, el trabajo de los mecatrónicos con la búsqueda del petróleo nos llevó a precisar que una situación de selección era seleccionar las curvas genera argumentaciones de optimización y además es la génesis de la optimización. Lo buscamos en las obras y aquí aparece la ponderación, donde en la escuela nos enseñan a través de una fórmula a calcular puntos medios, ¿no? Valores medios. Sin embargo, en las actividades de la gente, lo que hacen es querer tener un punto medio y entonces generan una serie de datos para que eso suceda. Y bueno, y entonces aquí hay más situaciones como la ponderación. Fíjense, son varias que hemos encontrado y esta última que aparece aquí, pues es un último trabajo de doctorado que se hizo en Chile. Entonces, lo que quiero con esto es solo exhibir que hay una epistemología que está generada a través de categorías y que expresan los usos del conocimiento matemático de comunidades que hacen conocimiento. Y estas puede ser que estén en la escuela, puede que estén en el mundo de trabajo y académico, pero también en la vida. Esto hemos hecho mucho trabajo y esto ha llevado años, o sea, no es un trabajo de una tarde o de una tesis, sino esto recoge una síntesis de un trabajo, yo creo que un poco más de 20 años, cerca de 30 años, ¿verdad? Donde se ha dado evidencia de todo esto. Y, y hoy estamos con preguntas de este corte. ¿Qué tiempo tengo? Perdón. Un par de minutos, profesor Francisco. ¿Cuánto, perdón? Un par de minutos. Un par de minutos. Ok, entonces, fíjense, hoy hay un proyecto que ha sido muy significativo porque la pregunta que nos estamos haciendo es que hay un cambio climático, ¿verdad? Y hay todo
un bagaje de estudios alrededor de eso que preocupa al mundo, a todas las sociedades del mundo, pobres, ricos, etcétera. Pero ¿y la educación matemática? O sea, ¿cómo cambia? ¿No cambia? Pero algo que nos dice este trabajo, este avance de trabajos que hemos tenido, se hizo un estudio, se han estudiado cómo los interdisciplinarios que estudian el cambio climático, resulta ser que llegan a un uso del conocimiento matemático que radica en la estimación, no en la solución exacta. Y entonces, esto nos está ofreciendo que estudiar esto se requiere de un sistema no lineal y complejo. Sin embargo, la matemática escolar es lineal y no compleja. Hemos hecho trabajos sobre estudiantes de secundaria, sobre la recolección de agua, y hemos encontrado que los estudiantes de secundaria son capaces de hacer un diálogo entre estas categorías de optimizar, predicción, comportamiento tendencial, con su matemática escolar y su cotidiano, del cual ellos realizan conocimiento. Tenemos un trabajo donde estamos entendiendo cómo los niños de primaria eh, pueden entender categorías de acumulación, que esto va a estar relacionado con la integral. No estamos diciendo que vamos a enseñarles a los niños la integral, pero sí vamos a meterlos a un pensamiento donde esté una categoría de acumulación, donde ellos sí pueden resolver problemas de acumulación. Se ha hecho un avance, se han estudiado los libros y aparecen gráficas como estas, que son alusivas a hacer predicciones a través de la situación de cambio que generan estos principios. Bueno, entonces voy a terminar acá. Ya ahora sí, permíteme terminar y ya. Ok, entonces, ¿cuál es la reflexión de todo esto? ¿Qué quería yo decirles? Tal vez hubiera empezado con esto. Se requiere, si realmente queremos entender la problemática de la educación de la matemática, si realmente queremos hacer cambios de la educación de la matemática, se requiere generar epistemologías diferentes a la clásica. Entonces necesitamos fomentar una epistemología emergentista y hacer planes de estudio interdisciplinarios. Hay que ya frenar este aspecto de tener el curso aparte de matemáticas, sino esta matemática debe estar relacionada con otros saberes. Entonces, va a ser necesario en nuestra disciplina y ofrecerles a la docencia categorías de interdisciplinariedad. Tenemos que generar una categoría de interdisciplinariedad, porque la base va a ser la transversalidad de saberes matemáticos en los diferentes niveles educativos. Hoy, un profesor o sea, ahora, con esta perspectiva, una profesora, un profesor de educación básica va a entender por qué enseña la suma y la resta y qué tiene que ver con un futuro hacia adelante en la educación de esa niña o de ese niño. Y entonces sí tenemos que empeñarnos en llevar la educación de la matemática desde el nivel básico hasta el superior en sistemas complejos. Y no quiere decir que ahora vamos a hacer más complicada la enseñanza, pero sí abordar situaciones de riesgo, de incertidumbre, de adaptación, de decisión, de contingencia. Y esto, pues, va a favorecer sistemas inversos. Y nos vamos a dar cuenta que va a ser necesario cambiar el tipo de problemas que les ponemos a los estudiantes. Yo les llamo en general situaciones. Y entonces, las categorías que hemos encontrado van a favorecer mucho esta relación, ¿verdad? Entonces, la formación del docente evidentemente va a estar afectada. Y entonces requerimos reformular la formación del docente. La formación del docente necesariamente va a tener que estar en este plano. Esa va a ser su marco de referencia. Y esto nos va a ayudar a hacer cambios. Claro, esto no es de tajo, sino se requiere
trabajo sistemático, se requiere relacionarse con otros grupos, se requiere hacer un trabajo de red, se requiere hacer alianzas. México vive ya una situación donde estamos trabajando en esa dirección, porque no es fácil cambiar la formación del docente, tampoco es fácil ingresar una epistemología emergentista a una visión tradicional de enseñanza, ¿verdad? No estamos haciendo a un lado la matemática, lo único es que estamos integrando a esa matemática usos del conocimiento y esos usos del conocimiento nos obligan a apreciar o darle un valor epistemológico a aspectos que antes posiblemente no se los dábamos. Entonces las referencias son libros que no es que esté yo en mi vanidad de presentarlos, pero tenemos los libros, están en el mercado. El título, La modelación de la vida de la gente, es un tratamiento que hicimos entre colegas de Brasil y de Argentina, y hay una explicación teórica de cómo es que esta visión de incorporar a la gente nos genera una epistemología que pudiera ayudar más a entender la relación de la matemática escolar con las realidades y viceversa, cómo las realidades podrían afectar. Esto nos generó, este libro de editorial española nos generó la posibilidad de publicar un libro en Springer. Y esto nos ha llevado a una comunicación bien interesante con el mundo de nuestra disciplina. Está un libro donde hemos trabajado con niños, y entonces aquí podrán encontrar los profesores, las profesoras, actividades en el tenor de estas categorías que había yo mencionado. Y este último libro, este acaba de salir, fue en el 2023, yo diría es mi libro de obra, es donde hago toda una síntesis, donde en una forma muy sistemática presento esta reflexión que traté de dibujar a grosso modo en pocos minutos aquí con ustedes, pero lo que quiero decir es, hay sustento teórico, hay un corpus que me permite afirmar lo que he estado haciendo, y bueno, ante una reflexión de comunidades de profesores en otro país como Colombia, que lo conozco, que he estado muchas veces allá, que que hemos tenido alumnas y alumnos de Colombia y que los graduamos y que regresan a su país. Por lo tanto, no estamos tan separados. Creo yo que estas referencias pueden ser de mucha utilidad hacia un futuro y claro, a lo mejor si me siguen invitando, con todo gusto. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Francisco. Entonces, pues le comento que el tiempo de preguntas se ha reducido un poquitico, pero ya Sí, tenemos algunas preguntitas en el chat, entonces vamos a avanzar con eso. Eh, Esniel nos pregunta, dice, cuando dice que hay una división de conocimiento escolar con la realidad, ¿qué estrategias se pueden aplicar para evitar esto? Y lo complemento como usted mencionaba que se requiere de una categoría de interdisciplinaridad y requiere un cambio muy grande que aún está en proceso. ¿Qué puede ir haciendo un profesor en su práctica para apoyar a esta interdisciplinaridad, para evitar como esta división que se mencionaba al principio? sí, yo creo que hay varios proyectos en el mundo que los deben de conocer ustedes también. Está esto del STEM, el, la eh, ciencia, matemáticas, tecnología. Entonces, es tener proyectos, generar proyectos a través de talleres, de una convivencia permanente entre los profesores, de tal suerte que se vaya haciendo natural esta interrelación entre otras disciplinas. Entonces, efectivamente, la batalla de todo esto es necesario entender este conocimiento en un espacio horizontal y recíproco, ¿verdad? O sea, porque una lucha de saberes es que un modelador matemático en su sabiduría de modelador siempre acusa, en general, porque hemos tenido vivencias, de que si hace trabajo con un biólogo, el biólogo llega a un momento donde ya no entiende la matemática del modelo. Y yo creo que aquí no es que se entienda la matemática del modelo, sino más bien es cómo ese modelo provee
a la otra disciplina. Entonces aquí es algo muy similar, es decir, tenemos que hacer ver que la matemática es plural y no solo es acotada a la matemática misma. Generar matemáticas es un asunto, pero no estamos a priori formando matemáticos. Estamos educando a una humanidad, a jóvenes, niños, etcétera, y que la matemática le debe ser funcional, o sea, debe de sentir que le sirve para vivir. Entonces, esta idea, esta perspectiva, pues empuja hacia allá. Esa es un poco la cuestión. De acuerdo. Aprovechando que menciona como este aspecto funcional de las matemáticas, hay una pregunta en Facebook que dice, ¿cómo se compara esta posición del uso del conocimiento matemático con la visión funcional de las matemáticas que propone el marco conceptual PISA? Bueno, aquí la idea de funcional no es como elegir un poquito de conocimiento o una porción de conocimiento, que dado que ese estudiante tiene ciertos problemas de aprendizaje, entonces le vamos a dar por lo menos un mínimo para que lo aprenda y esto. No es nuestra visión de funcionalidad. Nuestra funcionalidad aquí es que realmente lo incorporas a tu organismo intelectual, a tu organismo cultural, y va siendo tuyo, y de esta manera vas entendiendo pues el mundo, vas entendiendo la vida, e incluso te va a permitir entender qué quieres generar como conocimiento hacia tu vida de profesional, si quieres ser ingeniero, matemático, científico, o ser docente de matemáticas, ¿no? O sea, también. Es en ese sentido. Gracias. Darío nos pregunta, usted planteaba el caso de optimización y se pensaba en la categoría más general de comportamiento tendencial para Ujú. encontrar actividades a nivel escolar que fueran apropiadas. Cuando se tiene un tema avanzado a nivel universitario, por ejemplo, de integración, ¿qué consejos podría darnos para encontrar esta categoría más grande que se puede replicar en los niveles más básicos? Claro, sí, justo hay un par de libros, ahí los señalé, puse mi correo, podrían contactarme para darle las referencias más precisas y buscarlas a través del internet, qué sé yo, Amazon. Pero también en Colombia deben estar esos libros en algunas librerías, porque sé que Gedisa también ha estado en Colombia, la editorial me refiero, y podrían ver ahí. Ahora, en términos académicos, es que hicimos un estudio donde la génesis de la integral justo está en la acumulación. Entonces, si en la matemática se generó algo que se llama integral, es porque hubo una situación de acumulación de fluidos que les permitió entender cómo fluye y surge el concepto de integral. Más tarde se hace algo más formal y se convierte en un objeto que se llama integral. Entonces, esta historia está desarrollada, lo tenemos también en un libro, y como situaciones, hemos visto que estudiantes que están aprendiendo el cálculo integral, cuando la integral la sometemos a situaciones de acumulación, es algo que es mucho mejor para el estudiante. Entonces podríamos también tener algún tipo de respuesta a la preocupación del profesor o la profesora que está preguntando esto. Muchas gracias, profesor Francisco. Aprovecho que mencionó lo de contactarlo para pedirle el favor de que coloque su correo entre los comentarios para que aquellas personas que deseen tener una comunicación con usted, preguntarle algo, comentarle algo, puedan hacerlo. Claro, con gusto. Ujú. Por Muchísimas supuesto. gracias. Mientras tanto, Fabricio nos pregunta, ¿cómo abordar la enseñanza, aprendizaje de las matemáticas desde la modelación cuando se trabaja en un equipo de docentes cuya especialidad de algunos no es matemática? Y continúa con, la modelación permite abordar muchísimos temas para trabajar. ¿Cuáles serían recomendables para abordar la formalización del concepto de la función lineal, por ejemplo? Ujú. Sí, bueno, aquí yo solo respondería de esta manera. O sea, efectivamente, en nuestras reflexiones de la disciplina hay discusiones ya muy serias porque la modelación matemática pareciera ser que es el instrumento más sensible
para poder abordar discusiones de enseñar la matemática con la realidad. Por ejemplo, el problema no está en definir qué es una función lineal, sino esta función lineal, a qué responde ante situaciones reales, en este caso de los niños o de los jóvenes que están aprendiendo esta situación. Y no en sí es un problema de aprender a modelar, ¿verdad? Porque para esto, pues hay modeladores expertos, ¿no? Sino más bien qué aspectos son los que funcionan. Bueno, una discusión como la que yo estoy tratando de hacer ahí con las categorías es que hay situaciones que generan ciertos constructos matemáticos como la linealidad. Entonces, yo creo que en las situaciones de variación y de cambio, el, el aspecto lineal juega un papel importante. Fíjate, en esta visión no es la linealidad como definición la que va a importar, sino lo que afecta, y en este caso sería la predicción o la acumulación. Entonces sería la sugerencia. Ahora, ¿cómo? Pues sería ver un ejemplo. Entonces sería bueno el que se vean estos materiales, que se comuniquen conmigo y trataría de orientar ciertas lecturas, capítulos, para que puedan ver estos trabajos. Ujú. Y tal vez también articularlo con mi red, con estudiantes míos de maestría y doctorado, que seguramente estarían dispuestos a dialogar para encaminar trabajos de este corte, ¿no? De acuerdo. Esas referencias que están mencionando están en las diapositivas que utilizó el día de hoy. Sí, sí, exacto. De acuerdo. Está mi, exacto, están ahí. Ujú. Entonces, le recordamos a la comunidad que las diapositivas que utilizó el profesor el día de hoy ya están en la página del proyecto y si se quedan un minutico después de la sesión, les mostraré dónde puedan encontrarlas. Igual el profesor muy amablemente colocó su correo en los comentarios por si alguno quiere algo un poco más específico. Entonces, profesor Francisco, aún tenemos más preguntas en los comentarios, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo de preguntas. Entonces, todos aquellos que de pronto quedaron con su pregunta, los invitamos a escribirle al profesor Francisco. Creo que él estaría encantado de responderles a Un estas gusto. dudas. Y les agradecemos mucho haber venido el día de hoy. O sea, me hicieron preguntas desde incluso antes de terminar la charla y me pareció súper chévere porque parece que la gente estuvo muy interesada en la reflexión. Muchísimas gracias, profesor Francisco. Creo que es una reflexión muy interesante y creo que las respuestas fueron como muy eficientes y creo que también llevaron a otras reflexiones como también muy interesantes. Entonces, le agradecemos mucho de haber aceptado nuestra invitación y estar un sábado en la mañana aquí con nosotros aprendiendo todos juntos. Entonces, muchísimas gracias de nuevo, muchísimas gracias a los asistentes. No sé si quiere agregar algo, profesor Pedro. No, pues muchas gracias a ustedes. Qué interesante foro, no lo conocía. Qué bueno que me invitaron, ya los conozco ahora. Y mira que tuve oportunidad de saludar a Pedro. Y bueno, pues yo encantado, si me llegan a invitar, si tenemos otro tipo de comunicación, con todo gusto, porque sí tenemos mucha obra que hemos hecho, con muchas ganas de difundirla y de articular proyectos con colegas como ustedes y gracias a las profesoras y profesores que estuvieron en esta presentación. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, profesor Francisco, principalmente por su generosidad en compartir su conocimiento y en su disposición para apoyar a tanto los investigadores, pero también a los profesores que enseñan matemáticas preocupados por mejorar su práctica. Ha sido muy interesante la charla, con mucha información y con mucha inquietudes que deben generarse en la práctica de los profesores. Estamos muy agradecidos por su intervención y por supuesto que lo seguiremos invitando. Quiero agradecer a Mariana por la organización y gestión de la charla y pues saludar a todos los colegas iberoamericanos que nos han acompañado hoy. Yo creo que hemos aprendido mucho conjuntamente y los seguimos invitando para otras ocasiones que les va a mencionar Mariana. Muchas gracias y un feliz fin de semana. Adelante, Mariana. Gracias, Pedro. Muchas Hasta gracias. luego. Entonces, me robo un minutico la pantalla para mostrarles dónde pueden encontrar las transparencias del profesor Francisco. Entonces voy a enviarles el enlace de nuestra página web.
voy a robarme la pantalla un momentico para mostrarles a dónde lleva este enlace. Entonces, si oprimen el enlace del comentario o si buscan directamente en Google ud.uniandes.edu.co, encontrarán la página de nuestro proyecto donde podrán encontrar los posgrados, cursos, tenemos cursos gratis para profesores de primaria, datos sobre la comunidad y otros recursos que podrían ser interesantes para ustedes. Entre los recursos tenemos el recurso del día de hoy, que es una reunión virtual. Si acceden a esta página podrán encontrar el enlace que siempre usamos para estas reuniones y el cronograma de las charlas de este año. La del día de hoy, por supuesto, la del profesor Francisco, también muy invitados dentro de 15 días para el profesor Martín Barrera, el martes 3 de septiembre, que nos hablará sobre construcción de la propiedad distributiva partiendo de las regletas de Cuisinart, no sé muy bien cómo se pronuncia. También podrán encontrar el formulario para postularse y ser ponentes de alguna reunión de nuestras reuniones de cada 15 días de profesores. Esta es una conferencia de experto invitado que recordemos hacemos una vez al mes. Se oprimen aquí en conferencias de expertos, podrán encontrar todas las que hemos hecho en este año. Podrán encontrar, pues está en orden cronológico, entonces la última es la del profesor Francisco, donde encontrarán tanto el título de la presentación, como el resumen, como el perfil del profesor. Encontrarán a partir del lunes un botoncito que dice video, donde podrán ver la grabación de la sesión del día de hoy junto con la grabación de la sesión de preguntas. Y si oprimen aquí en transparencias, los llevará a nuestro repositorio Funes. Recuerden que es un repositorio con más de 30.000 documentos de acceso libre en educación matemática. Aquí está la presentación del profesor junto con todas las referencias que hizo el día de hoy. Hay algunos términos clave que pueden utilizar para encontrar documentos relacionados. Aquí la página también se los propone por si alguno desea volver y retomar algo de la presentación del día de hoy. Por último, me gustaría invitarlos a todos y todas a participar del foro EMAT de este año, que lo realizaremos en un mes, el 21 de septiembre. Es muy fácil, es completamente gratuito y virtual, solo tienen que inscribirse aquí en el formulario de inscripción y les llegará el enlace de Zoom para conectarse. Este año tenemos un par de paneles muy interesantes, tenemos un primer panel de ansiedad y factores de fracaso escolar y tenemos un panel de interculturalidad y diversidad en educación matemática, entonces no se lo pierdan, es completamente gratis, virtual y tendremos las grabaciones después. Es un momento muy chévere de discusión, entonces no se lo vayan a perder. Entonces, eso sería todo. De nuevo, muchísimas gracias, profesor Francisco, por el día de hoy. Fue una charla muy, muy interesante, una reflexión muy chévere. Entonces, muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego a Un gusto. todas, que estén muy bien. Muchísimas Estuvo muy Gracias. chévere todo, me encantó. Chao.